Buenas tardes, estimados amigos. Iniciamos un nuevo video de La Otra Campana, el número 56 para nosotros y el número 22 para TV1. Hoy es 16 de diciembre y son las 18:15 horas de la tarde. Esta es la segunda parte del tema que habíamos iniciado hace unos días, el 5 de diciembre, y al cual lo habíamos titulado Un pueblo estupidizado. La élite, como la gente de a pie, quieren ser una colonia. Parte 2. Efectivamente, esta es la continuación de ese video que iniciamos hace 12 días. Estimados amigos, iniciamos esto, es el último del año. Agradezco, por si me olvido o me apuro al final, a todos los que han tenido la generosidad de escuchar nuestros videos o verlos. Realmente estoy muy agradecido a todos, argentinos y extranjeros, y especialmente estoy muy agradecido por los generosos comentarios que han hecho, que me parece que algunos se han excedido en sus elogios. Creo que no soy tan maravilloso como algunos creen que soy o como perciben que soy. Soy un simple soldado, un humilde soldado que no quiso ser nada más que servir a su patria y servir a Dios a través de su patria. Así que muy agradecido por ser este el último del año. También aprovecho, aunque faltan algunos días, para desearles una muy feliz y santa Navidad y que Dios, el niño Dios, bendiga a sus familias, a ustedes, a sus amigos, a la patria argentina y a todas las naciones latinoamericanas particularmente, que están en un trance histórico difícil en este momento, aunque las apariencias y las conductas de las personas en cada uno de los países latinoamericanos parece trasuntar una indiferencia o un grado de felicidad tan colmado en cada uno de ellos que parece que acá no pasara nada, y sin embargo las cosas están muy difíciles, muy difíciles. La semana anterior, así que muchas gracias, muy feliz Navidad, feliz y santa, sobre todo santa Navidad, y muy feliz Año Nuevo, año 2026. La semana anterior, el video anterior, es decir, previo al 5 de diciembre, el que finalizamos a fines de noviembre, creo que fue, en la última semana de noviembre. Les recuerdo, aquí ustedes tienen la reseña. Este es el nuestro, el que nosotros hemos iniciado ahora en diciembre, el 5 de diciembre. Ahí están las referencias para aquellos que vean este video y no hayan podido o no tuvieron la oportunidad o no saben dónde se encuentra el video anterior y que crean conveniente verlo o volverlo a revisar. Ahí tienen ustedes los datos. Los temas yo los he dividido en esta oportunidad. Ustedes observan acá en este slide
que del punto 1 al 3 son los que hemos desarrollado en el video anterior. El 4 y 5 son los que nos faltaban desarrollar, aunque parcialmente hemos hablado sobre la anomia y también nos hemos referido al nihilismo y también a otro elemento muy importante o decisivo, que en ese momento no hemos podido profundizar, en algunas partes sí lo hemos señalado, algunos conceptos, que es el pragmatismo y la contradicción esencial y decisiva entre los principios versus el pragmatismo. Bueno, al encarar esta nueva exposición, ustedes ven al final, si puede poner nuevamente, señor director, dice al final en verde, color verde, dice breve referencia a la situación mundial al finalizar 2025. Yo voy a saltear, voy a hacer esta introducción con este marco de referencia, porque considero que el desarrollo de lo que hemos visto en el video anterior y este que estamos desarrollando tienen su contexto político, económico, financiero, cultural, religioso y todo lo demás está relacionado a ese contexto de la situación mundial que, en mi opinión general, es muy tenebrosa. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que ver acá en este punto sobre este marco brevísimo marco de referencia, porque no pueden entrar en detalles porque sería, digamos, tendríamos que tener por lo menos 3 horas. Primero, la guerra Rusia-Ucrania. Como ustedes habrán escuchado, directa o indirectamente, se sigue desarrollando esa guerra, pese a los deseos del presidente Trump, que pensaba que en un término de un mes, a partir de su asunción al cargo de presidente de Estados Unidos, iba a estar solucionado, o lo podría haber, o pensaba él que él tenía el suficiente poder como para solucionarlo. Lamentablemente el poder o no fue suficiente, o no tuvo las destrezas, habilidades o condiciones para referirse a eso y solucionarlo. Pasó casi un año, pronto se cumplirá un año que Trump asumió la presidencia del imperio anglo-norteamericano, sajón y judío o israelita, porque se juntan estas tres particularidades, anglo, sajón y judío, en la medida que señalamos siempre la decisiva influencia que tiene el judaísmo, especialmente el sionismo internacional, en el destino de los Estados Unidos y en el manejo, dado que influye decisivamente en la política exterior norteamericana. Bueno, la guerra esta de Rusia y Ucrania está en un impasse. En mi opinión, los europeos, la Unión Europea, es el principal motor de la guerra que impulsa la continuidad de la guerra. Parece extraño, pero es así. Es impulsado por Europa. Europa está empecinada en que Ucrania continúe la guerra y triunfe sobre Rusia. Hasta ahora eso no se ha comprobado que Ucrania tenga la más mínima posibilidad, hasta hoy, 16 de diciembre de 2025.
no tiene poder, no tiene capacidad y Ucrania está severamente golpeada, severamente destruida. Difícilmente pueda alcanzar ese objetivo. Cuando comenzó la guerra en el año 2022, en febrero de 2022, a los pocos días comencé a escuchar una frase, un eslogan, que me chocó primero, y segundo, al pasar 2, 3 semanas, la intensificación de la difusión de ese eslogan y la exacerbación de la rusofobia en Europa me llevó a pensar que algo anormal había en esta situación europea respecto a Rusia. No sabía, no me imaginaba, no encontraba los motivos por los cuales ese odio tan acentrado contra el pueblo ruso estuviera en el alma de los europeos occidentales. Puede ser que algo de eso, algo de odio, de inquina, o puede haber con los eslavos, los países eslavos, que en su momento estuvieron bajo el control de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Podría que eso se justifique. Pero que naciones occidentales, mediterráneas o sobre el Atlántico tuvieran tal inquina contra el pueblo ruso, eso yo no lo había transitado en mis 81 años de vida. No lo había transitado. Ni siquiera sé, porque tampoco me he puesto a buscarlo, si la inquina del pueblo alemán contra el pueblo ruso en la Segunda Guerra y durante toda la Segunda Guerra Mundial tuvo tal intensidad de odio. Pero acá hay un odio que no sé de dónde sale. Me imagino quién lo alimenta, porque es evidente e indisimulable que los sectores sionistas internacionales son los primeros que están aupando esta guerra, son los que con más intensidad están movilizando la opinión pública occidental para continuar la guerra contra Rusia. No sé por qué motivo tienen esa inquina, no le he encontrado, porque ellos fueron precisamente los que hicieron la Revolución Soviética en 1917, así que no le encuentro las razones de su inquina, de su odio tan profundo contra el pueblo ruso o contra la Rusia. Bueno, sinceramente es un misterio, y cuando yo le decía que empecé a escuchar ese eslogan inicial en los primeros días y después mucho más repetidamente hasta el último soldado, es decir, que Ucrania combatiría hasta el último soldado, me pareció un disparate decir eso al iniciar una guerra. Puede ser que uno lo tome con una expresión de deseo y una fuerte voluntad de lucha, o para alimentar esa voluntad de lucha. Pero cuando con el correr de los meses ese eslogan, hasta el último ucraniano, y me da la impresión que a esta altura del partido, después de 3 años de guerra, evidentemente Ucrania va hacia ese camino, porque es probable, altamente probable, dado que no se sabe con certeza cuántas son las bajas que sufrió Ucrania, en el campo militar se estima que en 1.800.000 muertos solamente, a lo cual habría que sumar otros tantos de heridos, discapacitados
y hombres que han quedado deshechos físicamente y que tienen arruinada su vida porque han sido muy malheridos. Pareciera ser cierto que el pueblo ucraniano va a ser aniquilado, porque ha buscado ser aniquilado. Me parece que no he observado esa inquina de igual modo del lado ruso. No he visto eslóganes parecidos, equivalentes, sinónimos a esos que enuncian por su parte los ucranianos. Pero sí, los ucranianos lo mantienen hasta ahora. Y han sido masacrados, esa es la palabra, masacrados. Y acá yo me pregunto, no conocía las particularidades del pueblo ucraniano. Después he ido profundizando lo que yo consideraba un disparate y algunas características de la idiosincrasia del pueblo ucraniano indicarían que es un pueblo muy obstinado en su voluntad, en sus fines, en sus objetivos, que lo ha sido siempre. Pero me parece que acá está llegando a un grado extremo, donde tampoco tiene posibilidades de revertir. Y evidentemente no creo que pueda revertir las condiciones materiales para vencer a Rusia. No creo. Esta guerra ahora tiene como leitmotiv de su continuación la amenaza que ha hecho la Unión Europea de robar o apoderarse efectivamente de los activos monetarios que fueron embargados a partir del 22 de febrero del 2023, del 2022. Esos activos monetarios, financieros, que han sido embargados en esa oportunidad, están en Bruselas, obviamente, y están en los bancos occidentales europeos, en muchos bancos occidentales europeos. Eso en el derecho internacional es un embargo. No pueden ser utilizados y dados al otro contendor, a Ucrania, para que Ucrania pueda continuar la guerra. Eso no se ha visto nunca. Eso no existe como posibilidad. Eso constituye una agresión contra Rusia. Evidentemente es una agresión contra Rusia. Es decir, que lo que fue embargado preventivamente como una especie de sanción no puede ser utilizado y menos todavía utilizado y otorgárselo graciosamente a la parte contraria que está combatiendo en este momento contra Rusia, que es Ucrania, para que éste utilice esos fondos para continuar la guerra. Eso es un disparate. Eso va contra el derecho internacional, el poco derecho internacional que todavía puede quedar en pie, porque todos han sido violados por parte especialmente de Occidente. Bueno, eso es una realidad y está en juego y se está meneando en estos días. Así que ese es el último, digamos, el último envasado de los eslóganes que se han puesto en marcha hace prácticamente 10, 15 días. Hacer utilización de esos fondos, a lo cual Rusia
se reserva el derecho de operar contra los países que efectivamente hagan una utilización de esa naturaleza de los fondos que eran de Rusia. Bueno, esa es, en última instancia, tampoco el señor Trump ha tenido la oportunidad, al no lograr la paz entre Ucrania y Rusia, cuestión un poco difícil. Me pareció a mí desde un principio que lo pudiera utilizar, digamos, pudiera pretender Estados Unidos, a pesar de que cambió de administración y cambió de presidente, de que eso fuera posible. Estados Unidos fue el inspirador del golpe de Estado de Maidán en el 2014. Fue el que encendió la mecha de esta guerra, fue el que alentó a través de la revolución de color en Ucrania, alentó esta guerra, alentó a Ucrania, violaron, conforme lo dijo la canciller alemana en su momento, que los tratados de Minsk no los cumplieron porque eran nada más que para ganar tiempo y así armar a Ucrania y prepararla contra la guerra planeada contra Rusia. Hasta esa desfachatez tuvieron los occidentales. Bueno, y hay confesión de parte. Bueno, es difícil que un país que ha sido el que alentó, que incitó, que proporcionó los medios bélicos, que en gran medida pretendían amenazar el poder de combate de Rusia, y salió derrotado, fue derrotado militarmente. Hoy no se ve ni un tanque Abrams, han sido retirados o destruidos. No hay ningún tanque Abrams en los frentes de combate de Ucrania, ni de material norteamericano, destruido o quedan ahí averiados o retirados por Estados Unidos. Es difícil que una potencia mundial que en su momento fue hegemónica entre 1991 hasta el 2022, fecha en que empieza la confrontación con Ucrania y empiezan a verse el rendimiento de los materiales y el poder bélico de Occidente versus Rusia. Porque así fue la guerra, Occidente versus Rusia. Y Rusia está ganando la guerra y Occidente está perdiendo la guerra. No es que está perdiendo Ucrania, está perdiendo Rusia. A pesar de que acá los opinadores y el elenco estable de periodistas del régimen se pasea como calecita dando vueltas por todos los canales de televisión y en los medios gráficos, ignorando esta realidad. La ignoraron desde un principio. Bueno, es lamentable, pero siguen engañando a la población argentina respecto al desarrollo y quién está con mayores posibilidades de triunfar. Lamentablemente es el caso de Argentina. Pasamos a Medio Oriente. Israel y sus guerras por el Gran Israel. Todo este conflicto de la guerra de Ucrania contra Rusia dio lugar a que Israel también aspirara a extender su frontera para conformar lo que siempre fue su ambición primera a partir de 1948, cuando fue creado el Estado de Israel y admitido en su seno por las Naciones Unidas. El Gran Israel, es decir, el Gran Israel como supuesta herencia bíblica entre
el río Éufrates y el Nilo. Ese es el Gran Israel. Bueno, se ha lanzado, por lo menos en la parte oriental del Mar Rojo, y respecto a Gaza y a los territorios ocupados en la banda occidental en Palestina, a ocupar, a intensificar sus operaciones militares, a encontrar excusas para atacar al Líbano, a Siria e intervenir en la guerra contra Siria, dado que fue el primer auspiciante secreto y velado de la guerra junto con los Estados Unidos contra el régimen de al-Bashar, y que finalmente provocan en este año el derrocamiento de ese régimen. Y bueno, hemos visto ya la colocación como líder de cierto sector controlado por ese nuevo régimen instaurado entre gallos y medianoche, un ex miembro de Al-Qaeda al servicio de los Estados Unidos, y que Al-Qaeda ahora sí se ha revelado con este hecho de que la guerra que emprendió junto con otras sectas islámicas en Siria es una guerra que fue propiciada por Estados Unidos y Israel. Ahora está claro, porque uno de esos combatientes y líderes intermedios cuando se inició la guerra con el ISIS fue precisamente el que gobierna Siria en este momento con la anuencia, y fue recibido por el presidente Trump, a pesar de que hasta un mes previo a eso su cabeza tenía recompensa por la captura en los Estados Unidos. Israel va a continuar con esa política y es altamente probable que busque alguna excusa para iniciar una nueva guerra o una corta. Siempre Israel pretende guerras cortas porque no tiene capacidad bélica para sostener una guerra larga. Entonces necesita hacer que las guerras sean cortas, muy cortas, moda que se implantó a partir de la guerra de Yom Kippur en los años 60 y sucesivas. La guerra corta, sí, corta para Israel, pero eso no quiere decir que la guerra sea para todas las naciones, deba ser corta. Corta para Israel, que por razones geopolíticas no tiene profundidad estratégica y obviamente no tiene capacidad militar ni material para alimentar la guerra en un proceso largo. Tercero, el mundo en este momento se está definiendo la nueva estructura del poder mundial, con dos componentes principales globales: el Asia, y en eso se comprende especialmente a Rusia y China, en la medida que Rusia ha sido totalmente rechazada por Occidente. Entonces, de hecho, conforma con China el gran bloque asiático o centroasiático. Por supuesto, ahí no entra Japón, no entra Corea del Sur. Sí entra Corea del Norte. Sí entra con los BRICS. Entra, obviamente, Turquía. La India. Y otros países que están en las inmediaciones de China. Entonces, sobre esos dos, la disputa está geopolíticamente y geográficamente entre esos dos bloques de Occidente,
encabezado por Estados Unidos y Europa Occidental, y el sector geográfico y geopolítico de Asia Central, a la cual se le añaden algunas naciones que están fuera de esa zona geográfica. Y hay una zona en disputa, diríamos, entre ambos grandes bloques, que es lo que se llama el sur global. Todos los países normalmente subdesarrollados al sur del Ecuador, que no son potencias y no tienen un desarrollo moderno todavía. Y eso está en disputa. Es decir, de esos tres grandes agrupamientos que probablemente no todas las piezas encajen para colocarlas en forma definitiva en cada uno de esos bloques, se está llevando una disputa porque el sur global está en disputa. Nosotros, que estamos en el sur global, estamos en disputa. Y acá hay tironeos entre las influencias del bloque asiático central y el bloque llamado occidental. Y así es porque Trump ha intervenido decisivamente, reflotando y reviviendo la doctrina Monroe, una doctrina imperialista respecto al resto de América Latina, especialmente está relacionado porque todos los países hispánicos, más Brasil, iberoamericanos, tenemos esa misma origen y evidentemente estamos siendo tironeados para ir o ser proveedores de materias primas de un bloque o del otro, o impedir que tengamos esa función respecto al bloque asiático central. Y a su vez, los asiáticos, el bloque de Asia Central, busca obtener esas materias primas estratégicas en el sur global. El problema es que esta es lo que aparece en términos clásicos de la geopolítica y de la geografía internacional. Pero en realidad lo que está en disputa es el predominio del dólar y la caída del dólar, que está en proceso de caída, de ser la moneda de reserva mundial. Está en proceso porque ha perdido muchos miles de millones o billones de dólares que han salido del área del dólar y han empezado a negociar con monedas nacionales, con los BRICS y entre países que antes solamente podían negociar o comerciar a través del dólar. Obviamente, el dólar, que recibió un nuevo impulso a partir de agosto de 1971, cuando Nixon declaró la inconvertibilidad del oro y dejó sin respaldo al dólar, como había sido establecido en Bretton Woods, reemplazó en su alianza con Arabia Saudita el oro por el petróleo. Y de hecho, el dólar pasó a tener el respaldo del petrodólar en la medida que exigió que Arabia Saudita comerciara, vendiera el petróleo por ser el mayor proveedor mundial en su momento y el que más pesaba en la OPEC, que vendiera el petróleo en dólares. Esa era una exigencia que se cumplió estrictamente por la presencia de las flotas navales norteamericanas en todos los océanos del mundo
y a los que se rebelaron, como Irak con Hussein y Libia con Gaddafi, fueron eliminados, muertos ignominiosamente en guerras prefabricadas y preplaneadas por los Estados Unidos. Eso se mantuvo y se puede decir que a sangre y fuego hasta ahora, en que eso comenzó a resquebrajarse, dado que la misma Arabia Saudita ha roto su pacto como sostén del dólar con los Estados Unidos. De hecho, lo ha roto. Y ahora negocia en yuanes con China, en rublos con Rusia y permite la venta de petróleo en otra moneda que no sea el dólar. Es decir, que lo que acá está en juego son el poder mundial del dinero, que estaba todo concentrado en la supervivencia del dólar, en la medida que esta moneda internacional, moneda de reserva internacional, está dejando de serlo y está perdiendo clientes que la atesoren. Y hay otras monedas que empiezan a ser atesoradas, como, por ejemplo, no moneda, pero sí otros valores como el oro, que está siendo grandemente atesorado en estos últimos años. Estimados amigos, con esto tocamos así como una opinión personal respecto al cuarto punto. Creo que la Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Puede haber errores o accidentes que la puedan, hacer estallar. Y puede haber también, y creo que la hay, por las actitudes de la Unión Europea y también por las actitudes de Rusia y China, que están preparándose para una guerra que supuestamente debería comenzar en el 2029-2030. Es decir, que estamos a las puertas, estamos a 4 años, 3 años de esa guerra mundial, que por algún intersticio va a brotar, evidentemente, van a encontrar la falsa bandera como para justificar un ataque, un asesinato, etcétera, etcétera. Lo que es clásico y ha sido clásico en las 2 últimas guerras mundiales. Por lo tanto, creo que ese es el contexto en que se está inserto la Argentina. Inserta en una alianza de hecho, no de derecho, porque no ha sido aprobada por el Congreso Nacional, en el bloque occidental, específicamente está referida extrañamente a Estados Unidos y al Estado de Israel. Y nosotros respondemos a esa dirección estratégica de relaciones internacionales, política y militar de esas 2 entidades muy importantes y de mucho peso en el concierto internacional. ¿Quién se puso en ese lugar? ¿El pueblo argentino? No. El pueblo argentino nada. Fue el presidente Milei y su gobierno y los que apoyan al presidente Milei, que supongo que no llegarán a esa insensatez de intervenir en un conflicto que no es nuestro, en la cual no tenemos intereses nacionales concretos, no tenemos nada en juego en este momento. Claro, podrán haber esas potencias a las cuales están relacionadas al poder real mundial, que es el poder del dinero, podrán haber hecho promesas al señor Milei muy secretas
de que en un futuro de un gran triunfo de Occidente, de ese Occidente que no es más Occidente, no tiene nada que ver con el Occidente histórico, nada que ver, yo diría que es más una expresión de la ideología sionista, masónica, internacional, que impera sobre Occidente. El Occidente era distintivo de la cristiandad y fue el Occidente una hechura de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia ha sido echada de ese Occidente, de ese Occidente cultural. Occidente no tiene referencia ninguna en este momento porque se ha deshecho, se deshizo de todas sus influencias o creencias religiosas cristianas que le dieron origen a lo que se llama Occidente. Bueno, estimados amigos, hacemos con esto un paréntesis y volvemos enseguida. Un minuto nomás y estamos de vuelta. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, regresamos con el slide número 3, donde está el temario. Y vamos a comenzar con lo que quedó pendiente, el número 4, el subtema número 4 y el número 5. Sobre el número 4, que es el título disruptivo, yo sé que esto causó
alguna sombra, alguna inquietud en muchos, algunos no están de acuerdo. El problema es que desgraciadamente el título es disruptivo en todo sentido, porque hay dentro del título expresa una ruptura cultural. Hay una ruptura, lleva implícito una ruptura cultural. Y acá se está haciendo pasar gato por liebre, o se quiere hacer pasar. Obviamente, en esta aculturación de la Argentina, y es probable que lo logren con mucha facilidad, porque es un pueblo que ha perdido su identidad cultural. Quedan remanentes, resabios, pequeños elementos culturales que todavía expresan la cultura argentina y se empeñan en mantener esa capacidad de resistencia cultural contra ese progresismo masónico, modernista, que invadió a la Argentina especialmente y con ferocidad a partir de 1983-84. Y que empezó con todo esta inundación de progresismo, derechos humanos, socialdemocracia, todo ese mejunje poco definido, que en esos años era difícil discernir qué era cada cosa, hacia dónde iban. Pero bueno, así estamos. Es parte la sorpresa o las discusiones sobre este título que yo he puesto, es porque estamos en una ruptura cultural. Los medios de comunicación que son totalmente dominantes sobre la cultura argentina y un sistema educativo y cultural argentino que existía pero que desapareció, se rompió también, se quebró, está quebrado eso, es disfuncional, no funciona y que por supuesto no puede crear anticuerpos intelectuales para frenar esa barrida sionista masónica en la cual está impregnada la inteligencia argentina. Bueno, pasamos a uno de los temas que todavía sigue sin información, que son los que ustedes ven acá. La fuga de capitales de octubre y noviembre del 2025, todavía no sabemos nada. Estamos por terminar el año, estamos a mitad del mes de diciembre y todavía no se sabe cuál fue la fuga de capitales en octubre y en noviembre. Y repasando estos días, estos últimos 2 o 3 días para venir a exponerles, a ver qué nuevo, qué se confirmaba o qué se rechazaba de lo que había sido expresado, me encuentro con la sorpresa que en muchos lugares que yo fui a buscar información, resulta que la información que encuentro es la misma que yo proporcioné o que yo tomé y que yo difundí con ustedes a partir de octubre. Octubre, noviembre y ahora diciembre. Y me encuentro con que es la misma. Estamos en el mismo punto. Estamos en el pantano. No hay nueva información. La que yo logré consolidar, por supuesto, nadie me cita. Nadie cita a TV1 ni cita a la otra campana. Pero es la misma. Nada ha cambiado. Es la misma. Estamos ignorando completamente qué es lo que pasó en octubre y en noviembre y qué está pasando en diciembre con la fuga de capitales, que es el talón de Aquiles para la desintegración de Argentina en este momento. También es lo mismo, el mismo concepto hay que aplicarlo a la alteración de los datos respecto a la recesión del tercer trimestre. Obviamente,
con la cantidad de empresas que se siguen cerrando, de los despidos que se producen, de la cesación de la expulsión de mano de obra de los trabajos en los cuales estaban insertos regularmente, legalmente, también hay un vacío total. Obviamente eso sigue funcionando. Quiere decir que la caída era real. Pero bueno, la recesión no se reconoce oficialmente. Está de hecho, pero no reconocida numéricamente en los porcentajes de los que bendicen y dicen Argentina está en recesión. Fíjense, ahora me vengo yo a desayunar que entre la fuga de capitales, ya ahora casi uniformemente, fue entre abril y septiembre, entre marzo y septiembre, o abril y septiembre, de 24.500 millones de dólares. Que septiembre la fuga de capitales fue de 6.577 millones de dólares. Eso ya está reconfirmado, pero eso es viejo. Y si ustedes ven la tabla que hice en noviembre, esa suma ahora, y bueno, ya todo el mundo habla que la fuga de capitales entre marzo y abril, como acá en la otra slide, señor director, es de 32.500 millones de dólares. 32.500 millones de dólares o 32.000 millones de dólares. Ahí andan. Bueno, eso lo dijimos, está acá, esta es la tabla que hemos puesto en noviembre. Pero bueno, nada se ha sumado, no ha entrado más ningún dato. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiera ocurrido en un gobierno que no fuera liberal o libertario? El escándalo que habría hoy porque no se saben esos datos. Bueno, miren, y como muestra, basta un botón. En el siguiente slide ustedes ven una tapa de Patria Argentina que yo elaboré y publiqué en junio del 2018. Y está acá el inefable ministro de Economía. Esto está publicado en el 2018, está ahí al pie, muy chiquito, por eso lo puse en la parte superior en rojo, la fecha de publicación de ese Patria Argentina. En ese momento decía, tormenta perfecta, cipallismo explícito e ingobernabilidad. Es el camino que hoy estamos caminando. Hacia ese camino todavía la ingobernabilidad está en un amanecer, no está ahí como en un amanecer del sol, está por salir. Eso en algún momento va a cristalizar en algo, que va a cristalizar a través de la protesta. Y el señor Caputo, que expresó en ese momento, es lo mejor que nos puede haber pasado, ir a pedir crédito al FMI. Es del club de los usureros del señor Caputo. Y la Argentina, mayoritariamente, con el resultado electoral que ha habido en octubre, se ha encaminado y se ha colocado en ese club de deudores, de la deuda perpetua, la deuda eterna. El país va a desaparecer por la deuda. Pero los argentinos no entienden nada, y ese es el resultado. Pasemos a la siguiente. Ustedes tienen ahí otra visión de ese club de endeudadores, de endeudados y de endeudadores cereales, que es la oligarquía financiera argentina. La plutocracia argentina.
fiel ejemplo de la plutocracia internacional. Y contra esa plutocracia internacional, contra esa esclavitud invisible en que nos han colocado los mismos argentinos, es la que tenemos que reaccionar. Mire, eso fue publicado en julio del 2014, en Patria Argentina, número 311. Ahí hablaba de la insubordinación necesaria contra la esclavitud invisible, que es promovida por el endeudamiento perpetuo, eterno, que aplauden y votan los argentinos. Obviamente, si usted le va a preguntar algo de esto a esos argentinos que votaron esta opción, no saben nada de nada, no tienen idea de nada, ni les importa, ni saben cuántos miles de millones estamos debiendo. Creen que el país nunca puede quebrar, que nunca puede pasar nada. Viven en Narnia, sería poco, no sé qué nombre habría que ponerlo para saber en qué viven, en dónde están viviendo. Pero es así, fíjense, déjenlo un poquito, señor director. En el 2005 la deuda pública era 152.000 millones. Del 2003 al 2013 se pagaron 190.000 millones. Pero en el 2014, cuando se publicó en julio, pues estos son datos públicos y oficiales, la deuda nacional en el 2014 actual del 2014, no de ahora, de este momento, era de 227.000 millones. ¿Ustedes pueden explicar esta matemática? Eso es el secreto de la usura. Por eso el pueblo tiene que vivir en Narnia. Por eso el soberano, que es el que elige, supuestamente, tiene que ser un ignorante. Por esta razón. Esto no lo va a entender. Bueno, yo ahí le agregué, si no cree, investigue. Dudo mucho que alguien haya investigado. Solo muy pocos argentinos tienen esa capacidad patriótica de investigar. Bueno, respecto a los cierres de empresas, a la mayor desocupación y a la intensificación de la guerra social que se graficaba en este slide, eso continúa acá. Bueno, no sé, ya ustedes lo ven por la televisión. Además, gracias a Dios, los imbéciles de los medios de comunicación dominantes se encargan de poner cada rato, de repetir, de hacer series de todos los robos, asaltos, asesinatos, muertes por robo, violaciones, todo. Ellos con eso creen justificar que con la mano dura que ponen o que piensan poner o que creen que están poniendo van a parar todo esto. Ilusos, imbéciles. Pero bueno, no vamos a... Ya hemos explicado, el que quiere tiene el video anterior, tiene otras referencias, lo puede encontrar en Patria Argentina, en fin, el que quiere buscar, encuentra. Pasamos al tema 4, sobre el tema disruptivo para una actitud social anómica. La actitud social es anómica porque esa es la actitud, el estado social de la sociedad, el estado de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad anómica. Ustedes lo tienen acá en este otro slide, bien graficado en relación al título. Que ya estaba en el otro video, Anomia y Nihilismo en la Argentina, fue publicado en el 2013.
donde se hacía una introducción a la relación entre anomia y nihilismo. Y esta otra Patria Argentina, en el boletín CCP de agosto del 2002. Fíjese, 2002, hace 23 años que empezamos con esto, el nihilismo como proyección política del hombre moderno, en un contexto anómico o de desestructuración social. Ya en el 2002 hubo un grupo de gente que nos hemos situado en la realidad de ese momento y ya llegamos y coincidimos con este pronóstico, diagnóstico social. Ya el nihilismo era connatural a la anomia que estaba imperando en la sociedad argentina. Es decir, que esto de anomia, nihilismo del hombre moderno es algo que está implícito. Ya es así la sociedad, ya estaba anómica en el 2002. Esto lo hemos descubierto, no lo descubrimos, lo hemos notado a partir de 1984, cuando un grupo de oficiales pedimos a un camarada nuestro que por ser profesional en temas de psicología social y sociología y filosofía, nos diera una visión sobre esto. Y nos dio en el 84, y eso lo hemos hecho circular reservadamente, porque si ahora alguno dice que estamos locos, y evidentemente se imagina lo que habrán pensado en 1984 ante la esperanzadora resurrección de la Argentina democrática de esa época, nos hubieran crucificado. Bueno, seguimos. No, hay un gráfico anterior, señor director. Este es el humor de Quino, que yo les recomiendo que saquen copia y lo estudien ustedes, lo impriman y lo estudien con más detenimiento, porque visualmente es difícil, salvo que se lo agrande, se lo saque de este sistema de PowerPoint o de una imagen que se pueda tomar en esta situación y lo puedan ustedes ir siguiendo, porque esto realmente fue publicado en esa época. Y Quino fue el que lo materializó, tal vez sin saber nada de lo que este grupo de oficiales, sobre todo, pensaba de la sociedad argentina. Él pensaba conforme a su observación personal y no sé qué otros aportes podría haber tenido Quino para hacer esta maravillosa síntesis que contiene mucho de los elementos anómicos y del nihilismo reinante en la sociedad argentina. No me detengo en esto, eso es una tarea que deben hacerlo los que estén interesados en salir de esta trampa que nos han impuesto los conquistadores. Una trampa inadvertida, en una cárcel sin reja, pero solo dependiendo del endeudamiento y de la ruptura de la sociedad argentina y de las relaciones sociales, como se está produciendo a través de la guerra social, donde no se vive en ciudades, sino que hay que agregarle que son sociedades fortificadas. Dejaron de ser sociedades pacíficas. Las nuestras son sociedades fortificadas. Y si no, fíjense en los dispositivos de seguridad que tienen gran parte de los barrios de nuestras ciudades, no solo en Buenos Aires, no solo cerca de las villas, en todo el país. Fíjense, hasta hay tipos de alambrada, de púa, que no lo tenemos, yo no lo vi nunca estando en la actividad que tuviéramos nosotros los militares para hacer las fortificaciones en el terreno, en una defensa.
pero sí están sobre las paredes de muchas propiedades, hasta en el centro de las ciudades se ve eso, hasta en el centro, y algunas electrificadas, pero todos siguen creyendo que el problema es la mano dura. Y los imbéciles que crearon esa doctrina tolerante respecto a, digamos, a la visión de por qué la gente delinque, con el doctor Zaffaroni a la cabeza. Le dieron de comer a los enemigos que ellos creían combatir. Bueno, solo le planteo este slide sobre el pragmatismo para recordarles. Ustedes tienen este slide que yo lo he repetido, pero no lo voy a, por falta de tiempo, no lo voy a repetir ahora. Tomen esto, la contradicción fundamental entre los principios o el principio y el pragmatismo. Esta es una cuestión decisiva, porque la mentalidad argentina hoy está mayoritariamente impregnada de un pragmatismo. Por supuesto, no del pragmatismo filosófico de estos autores que son mencionados acá. Es un pragmatismo chanta, de lo que creen ellos que es el pragmatismo. No se han puesto a estudiar, ni deben saber que es un movimiento, es el resultado de un movimiento filosófico que surgió en Estados Unidos, y ellos son los principales exponentes y practicantes del pragmatismo y difusores de la idea del pragmatismo como solución a los problemas de las personas. Entonces, les pido que vuelvan, porque eso está completo, todos los slides, para que lo puedan detener y sacar una copia de cada uno de esos slides. Así que no vamos a volver a repetir estos temas. Ustedes lo tienen, yo lo había tratado de reducir todavía más, pero no vamos a, digamos, a demorarnos en esto. Sí, vamos a ver el slide número 20, señor director. Y acá tenemos un dicho muy español que debe tener 5 siglos, 6 siglos de haber sido usado en el lenguaje colonial. De aquellos barros, estos lodos. Esto fue publicado en Patria Argentina, número 352, de abril del 2018. El fondo de este cuadro, de este slide, remarcado, están los billetes de dólares. Esa doble moneda que usa el argentino de hecho, el dólar y el peso. El peso caminando a la extinción. Acá pusimos de evidencia que el Banco Central había vendido en un día 1.471 millones de dólares de las reservas tomadas en préstamo. Bueno, y se debía en ese momento en Levac 1 billón de dólares. Eso fue el 31 de enero del 2018. Miren, agarren la tablita y vean que eso fue superado entre marzo y abril y noviembre, fue superado. Varios días se vendieron más que 1.417 millones de dólares entre marzo y abril, entre marzo y noviembre o diciembre de este año.
no es nada nuevo. El mismo que produjo eso es el que hoy está también conduciendo con la supervisión del presidente de la Nación en la misma política económica. Por eso no hay que extrañarse. De aquellos barros, estos lodos. Nada es espontáneo. Todo tiene su explicación en el pasado y en lo que se hizo en el pasado. Y la otra es bíblica, la otra que es equivalente a esta. El que siembra vientos recoge tempestades. Que hoy lo recordé viendo precisamente una cita que más o menos expresaba lo mismo en términos económicos y políticos. El que siembra lodos, vientos, recoge tempestades. Por eso es que debe haber muchas tempestades y temporales en estos últimos tiempos. Bueno, finalmente, señores, hay que fundar el verdadero Estado Nacional. Ese es el punto quinto que nos había quedado pendiente. Yo también se los pongo para que ustedes tengan en cuenta que ahí, debajo de este titular, que es la tapa del boletín del Centro Cívico Patriótico, que iba incluido en Patria Argentina de octubre del 2015, el boletín número 213, no sé si era por enésima vez o décima vez la repetición de estos dos fragmentos de la carta del general San Martín enviara a Vicente López el 12 de mayo de 1830. Léanlas, no las vamos a repetir ahora, y vean que hay 2 o 3 conceptos que son claves dentro de esas 2 frases. Una es la idiosincrasia de los pueblos. Una es la idiosincrasia de los pueblos. Y otra es, un minutito, y otra está relacionada con la frase dentro del segundo concepto de abajo que dice: el mal está en las instituciones y no. La frase anterior decía que no en los hombres es de donde debe esperarse el término de nuestros males. Esto le decía a Vicente López en 1830. No es en los hombres de quienes hay que esperar el término de nuestros males. Ya había males en 1830, y muchos. El mal está en las instituciones. Y sí solo, recalca San Martín, y sí solo en las instituciones. No en los hombres, sí en las instituciones. Es decir, que las instituciones que crearon los hombres no eran aptos para esa sociedad, no eran aptos para esos hombres, no se adecuaban a su idiosincrasia, como dice en el párrafo anterior. Y hay que definir bien qué es idiosincrasia. ¿Qué implica la idiosincrasia? Que las instituciones hay que hacerlas no para uniformes para todo el universo y todos los pueblos. Cada institución
debe hacerse conforme a la idiosincrasia de las sociedades donde esa institución va a estar vigente o se pretenda que esté vigente. Esto es lo fundamental. No está el mal, no está en los hombres, está en las instituciones. Y sí solo, recalca San Martín, en las instituciones. Esto es lo más elemental, señores. Esto es lo más elemental. Y el Estado Nacional, la siguiente, señor director, el Estado antinacional requiere la fundación del Estado Nacional argentino, del verdadero Estado Nacional argentino. El que existe y conocemos no es verdadero, no es un Estado Nacional argentino. Será nacional, no sé qué definición, bueno, es probablemente que sea sionista masónico, porque así fue concebido por el señor Alberdi y por la generación de ese momento que implantó a sangre y fuego esa ideología en la Argentina. El Estado antinacional, antiargentino y liberal, que está muriendo, realmente está muriendo, debe ser eliminado de raíz cuanto antes y definitivamente del escenario político, antes que termine definitivamente con la nación argentina. Tenemos que tratar que este Estado hoy existente, que no es argentino, que no es nacional, termine con la nación. Si llega a terminar con la nación, bueno, la Argentina habrá sido un accidente histórico en determinado periodo histórico de la humanidad. Nada más. Quedaremos solo como reseña de que alguna vez hubo un país que se llamó Argentina. No podrá sobrevivir, no va a sobrevivir. Es antiargentino porque quebró la continuidad histórica y espiritual de la nación argentina que comenzó a desarrollarse a partir de 1550 con la fundación y a partir de la fundación de Santiago del Estero. Es antinacional porque transformó a la Argentina en un mero territorio, a merced de la voracidad insaciable de los poderosos de la tierra. Además, como territorio, fue la forma primera con que internacionalmente fuimos jurídicamente reconocidos por el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, firmado el 2 de febrero de 1825. Yo les pido que vean la obra del doctor Julio González, que está referida acá, los tratados de paz por la Guerra de Malvinas, Buenos Aires, agosto de 1998. Es liberal porque impuso al pueblo argentino el dogma totalitario de la ideología del capitalismo liberal como razón de ser y de existir de la futura República Argentina, que en ese momento, según lo dice el propio Alberdi, no existía, pero que iba a existir a futuro, con la sustitución de la población por la población extranjera que habría de venir a habitar el suelo argentino. ¿Qué es el suelo sino la tierra? Es lo que yo me pregunto y que ustedes ven que ahí está entre paréntesis. ¿Qué es el suelo sino la tierra? Y por extensión, el territorio. No dice a habitar en la nación argentina o el Estado argentino. Y con la apertura irrestricta y protección ilimitada al capital extranjero. Eso sí, la protección al capital extranjero es sagrado. Sagrado en el concepto de Alberdi y en el concepto que lo toman o lo tomaron los que aprobaron esa Constitución.
El reemplazo del Estado antinacional, antiargentino y liberal tendrá que ser la postergada fundación del verdadero Estado Nacional Argentino. Este nunca llegó a nacer porque fue abortado como consecuencia de la derrota de Caseros y por los demás antecedentes ofrecidos en el anterior ejemplar de Patria de este boletín, del boletín inicial que se muestra con la portada con las citas de San Martín. Se cierne la tragedia anunciada y fue sustituido por una ficción jurídica que impuso la Constitución de 1853 y con su consecuente proyecto étnico, cultural e ideológico. No puede haber reconstrucción o restauración de la nación argentina dentro de la concepción del Estado que hoy está agonizando y que desde hace tiempo se encuentra en terapia intensiva. Se agotaron los tiempos de los parches y de los calafateos gatopardistas, que le permitían al régimen superar sus crisis recurrentes, ya sea instrumentados a través de golpes militares, institucionales o electorales, con líderes mesiánicos o democráticos, con movimientos aluvionales o partidos centenarios, plebiscitados o con mínima legitimidad. Todos ellos solo sirvieron para prolongar la vida del régimen y abrigar esperanzas engañosas en un pueblo ingenuo, crédulo, políticamente ignorante, más dado a la adulación y al facilismo que a la valoración de sus propias capacidades. La otra, señor director. Humanamente es casi imposible pretender que el régimen o sistema reconozca y confiese que es una expresión fiel y putativa del Estado antinacional, antiargentino y liberal que nació en la derrota de Caseros en 1852. Salto un poco más adelante para ahorrarnos tiempo. Romper la continuidad histórica y cultural indo-hispano-católica e iniciar un proceso de aculturación por la imposición de un nuevo modelo cultural basado en el laicismo, el utilitarismo, el positivismo, el pragmatismo, etc., es decir, imponiendo los contenidos ideológicos y culturales sostenidos por la masonería internacional. Eso fue uno de los propósitos de ese nuevo Estado que iba a nacer y que no existía en el momento que se aprobó la Constitución. Eliminar o reducir la población criolla por considerársela ideológicamente inepta mediante la metodología que hoy se conoce como limpieza étnica, la que se aplicó intensa y rigurosamente en décadas posteriores. La otra, señor director. Seguimos con esos objetivos que se fijó implícitamente ese Estado que se fundó en 1852 después de la batalla de Caseros. Reemplazar a la población criolla o nativa eliminada por población extranjera, preferentemente anglosajona. Entregar la riqueza y la capacidad productiva del país al capital extranjero. Es lo que se sigue logrando hoy y haciendo hoy. Imponer los supuestos ideológicos, económicos del liberalismo capitalista y usurario como dogma indiscutible. Lo que se sigue haciendo hoy. Usar de la Argentina histórica solamente las insignias, símbolos y el tipo nacional para encuadrar al nuevo pueblo que habría de habitar el territorio argentino. Es decir, nosotros proporcionábamos los modelos esquemáticos, los símbolos, vacíos de contenido.
vacíos de contenido. Estimados amigos, esto yo se lo voy a pedir al señor director que los continúe pasando, deteniendo un poquito. Así ustedes tienen tiempo después de adecuarlos y poder sacar una copia como imagen o directamente para escanearlos y transformarlo en texto. Es decir, ese estado era un estado teórico, el que se creó. Fíjense, que está en este momento, no era el presente, no existía en ese momento. Y al contrario, era elogiado porque era un planeamiento. Esa es el texto copiado de la página 305 de Alberdi, donde Alberdi define con precisión ese carácter antinacional, antiliberal, antinacional, antitradicional, que se pretendía imponer al nuevo Estado. Ahí está la esencia del Estado argentino de hoy. Hoy se ha logrado casi todo este conjunto de conceptos brindado por Alberdi en la página 305 de su obra de las bases y del régimen económico que habría de tener la República Argentina, económico rentista. Y lo extremo de eso, el resultado terminal de eso, del experimento liberal y de la eliminación de la población nativa argentina, lo tenemos ahora ejemplificado plenamente y oficialmente. La baja del embarazo adolescente y la situación económica cayó 40% la natalidad en el país en la última década. 40% cayó. Publicado en Clarín el 7 de julio del 2025. Quieren un país desértico. Quieren que el país esté sin argentinos, porque otros lo van a venir a ocupar, porque todavía no se hizo el reemplazo de la población. Eso fue frustrado, les fracasó, fue a medias. Por eso desde hace 40 años recién estamos teniendo los presidentes hijos o nietos de inmigrantes. Esa cosa chirle, que no se sabe qué es, indefinida, imprecisa, sin forma, es la Argentina de estos días. Y se va a lograr más, porque se va a tratar de que no queden acá argentinos, que se vayan. Van a expulsar de acá. Vamos a ser los palestinos del futuro. Y los responsables de eso, por supuesto, son las ambiciones imperiales de otras potencias y poderes ocultos mundiales que codician la Argentina. Pero fundamentalmente el responsable de esto es el pueblo argentino. Porque es el pueblo argentino el que legitimizó y legalizó esta desviación cultural, económica, financiera, política del país, social, religiosa, todo. Autorizamos todo, legalizamos todo y perdimos la esencia de la tradición y del gen argentino, que no nació el 25 de mayo, nació a partir de la fundación de Santiago del Estero, la primera ciudad argentina,
en 1550. Bueno, por eso, estimados amigos, hay una solución, hay una esperanza, pero ya no es una esperanza humana. Por eso, cuando decimos, como profetizó, en alguna medida lo hizo el padre Membiel 2 días antes de fallecer, que dijo que sin la intervención de Dios la Argentina no tenía destino, que reiteradamente hemos citado al finalizar estas exposiciones. Yo he tomado esta copia de una reflexión que hice a una de las personas que me escribió, diciéndome en cuál es mi esperanza. Mi esperanza no está en la humanidad, no es humana. Mi esperanza es en Dios, es divina. Por eso le quiero comunicar. Si Dios con nosotros, ¿quién como nosotros? En consecuencia, para que eso sea posible, para que Dios esté con nosotros, en nosotros recae toda la responsabilidad de ser agradables y aprobados por nuestros actos ante los ojos de Dios nuestro Señor. No es cosa de desear y rezar un Padre Nuestro o un rosario y con eso vamos a solucionar, o ir a arrodillarnos aparatosamente frente a en las escalinatas, déjelo, señor director, en la escalinata de la Basílica de Luján. Tenemos que saber que el remanente fiel será numéricamente ínfimo, pero nuestro poder de combate será arrollador por las gracias que Dios nos otorgue, que Dios nos dispense, que nos facilite. Como alguna vez Gideón le proporcionó ese poder a los judíos, a los israelitas, para luchar contra sus enemigos, y hizo 1000 malabarismos para eliminar y que sean una ínfima cantidad. ¿Por qué quiso Dios que Gideón ahuyentara a todos los voluntarios y le hacía respirar, a ver cuánto aguantaban sin respirar debajo del agua y todas estas cosas estrafalarias en esa época, hace, no sé, serán 2500, 3000 años? Porque Dios temía que su pueblo elegido, si se lograba el triunfo con la aplicación de su gracia, de su poder y de todo lo que Dios podía proporcionar a esa ínfima minoría que atacaba el campamento enemigo, el hombre reconociera que no fue él el que ganó la batalla, que no fue él el que ganó ese triunfo, que no fue él, que ese resultado no es obra humana, sino que era obra de Dios. Por eso Dios solo va a trabajar con esa ínfima, ese remanente fiel que va a ser ínfimo. Va a buscar que sea ínfimo, para que de nuevo no salgamos, y obviamente el pueblo de Israel poco tiempo después se olvidó de que la victoria era de Dios y creyeron que la victoria era de ellos. Fíjense este detalle. Para ello debemos alcanzar la claridad, la inteligencia y sobre todo la humildad de reconocer a los mejores, aceptar su condición de jefes y subordinarnos sin condiciones, imitando a la leyenda de la retreta del desierto. Y en la soledad, convirtiendo así a cientos de patrullas y elementos aislados y en la soledad del desierto en una sola columna, en un único ejército, fiel y al servicio de Dios nuestro Señor, bajo la protección del manto de nuestra Reina y Señora, la Virgen Inmaculada, y todas las advocaciones bajo cuyo manto lucharon las tropas argentinas en la historia de la independencia.
de Nuestra Señora del Santo Rosario de la Reconquista de Buenos Aires y Defensa de Buenos Aires, de la Merced, del Carmen y de Luján, y fieles también a la patria, a Dios y a la patria verdadera, a la patria argentina verdadera, no al falso modelo de la Argentina que fue inventado en 1853. Por eso, una vez más, les digo, señores, recuerden esta sentencia del padre Membiel. Por eso le hice este razonamiento. Por eso quise leerle hasta el final el último slide. Y ahora dispongámonos a pedirle a Dios, sobre todo, que nos proteja y que nos defienda de nuestro principal enemigo. El principal enemigo del argentino verdadero es Satanás, en el plano escatológico, en el plano espiritual. Por eso no hay nada mejor, y por eso les he propuesto este año que al final siempre rezáramos esta oración de San Benito, abad, que dice así: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Entiéndanlo bien. Tenemos que arrojar a Satanás de nuestra esfera de acción. No podemos hacer nada a medias con Dios y a medias con Satanás. Un pie en cada lado. Eso con Dios no va. No va. No va y no va a ir. No va a funcionar. Aquellos que quieren hacer alquimia entre el bien y el mal. A Satanás debe ser arrojado de la sociedad argentina y todo lo que él implica, y implica sus legiones de espíritus malignos. Por eso nuestro ruego final es el siguiente: Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Y finalmente les dejo para que ustedes lean como mi saludo de Navidad y feliz Año Nuevo, todos mis mejores deseos, y que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, a sus amigos y a las sociedades, a ese remanente fiel que todavía debe quedar en Argentina y que debe haber. Está disperso, está en la noche, está en el desierto, pero debe ser unido con la mediación de Dios en el momento que Él crea oportuno, en esa retreta del desierto, para formar una sola columna de esas miles de remanentes que están aislados, sin conexión, solos en el desierto y en la indiferencia. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Hay que tener fe. Sin fe esto no tiene realización. Fe sobrenatural, no fe en los hombres. Fe sobrenatural. Estimados amigos, discúlpeme que me he extendido, pero es el fin de esto. Tal vez, no sé si volveré el año próximo, si alguna vez nos veremos, pero tengo puestas las esperanzas en Dios nuestro Señor, de que ayudará a ese remanente fiel que será el verdadero fundador del Estado Nacional Argentino. Lo que hasta ahora ha existido, lamentablemente, ha fallado. Debemos rescatar lo mejor de lo que ha existido para que esos héroes,
esos líderes, esos ejemplos que han luchado por una Argentina digna, independiente, soberana, puedan seguir rigiendo los espíritus de las nuevas generaciones de argentinos. Será hasta el próximo año, si Dios quiere, o hasta la oportunidad que Dios disponga. Hasta siempre. Muchas gracias y gracias por su generosidad en haberme aguantado tantas oportunidades. Hasta pronto.